Éxodo capítulo 24, verso 12. Dice así, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera ahí que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para ¿qué? Instruirlos. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Dios siempre ha querido estar con el hombre. Desde la antigüedad, Dios siempre ha querido estar con el hombre. Para eso ordenó la edificación del tabernáculo, porque Él quería estar con su pueblo. Esta noche estamos viendo que el Señor le dice a Moisés: sube a mí, ¿verdad? Dios busca que Moisés se acerque hacia Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios al llamar a Moisés a su presencia? ¿Cuál es? Ahí lo acabamos de leer. Mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte. Moisés tenía que subir, ¿verdad? Y dice: espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles. Oiga bien, ¿cuál es el deseo de Dios de estar con su pueblo? Instruir, enseñar a su pueblo. Entonces, como iglesia, mis amados hermanos, aunque somos distintos al pueblo de Israel, porque ellos, los judíos, lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir, los judíos todavía se rigen de acuerdo a la ley. Y la iglesia nos regimos de acuerdo ¿a qué? A la gracia. Los judíos todavía están en el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto. El tiempo de la gracia comienza con el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Y ahí para nosotros cerró el antiguo pacto. Jesús muriendo en la cruz del Calvario, cuando Él dice consumado es, hecho está, se cierra el antiguo pacto. De acuerdo a los sacrificios y ofrendas para la expiación de los pecados, se concluye ahí. Y ahora es por la fe en Cristo Jesús, quien su vida dio en la cruz del Calvario y derramó su sangre y al tercer día resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta de la diferencia? Pero el punto es que Dios le dice a Moisés: sube acá. La razón de que nosotros hoy nos congreguemos como iglesia, ¿cuál es? Adorar a Dios y a aprender de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. O sea, ese es el propósito de Dios. Cuando hacía la asamblea, cuando llamaba a todo el pueblo de Israel a la asamblea, ¿para qué los reunía? Para que le adoraran, para instruirlos. Es lo mismo, es por eso que dice acá, aquí estamos hablando cuando Dios llama a Moisés, 40 días y 40 noches estuvo allá arriba en el monte Sinaí. 6 días ahí purificándose, y al 7º día lo llama al Señor y ya no bajó de ahí hasta que traía las tablas que el Señor le dice aquí y manda, porque dice y espera ya y te daré tablas de piedra, y dice y la ley. ¿Qué es ley? Mandamientos, ordenanzas de Dios para la instrucción del pueblo de Israel. Ahí venían los principios morales, civiles y religiosos. Ahí venía todo eso. Entonces, en esas tablas estaba establecido todo para la nación de Israel. Israel no nació siendo un pueblo político. Israel nació con el fin de que adorara y rindiera culto a su Señor, siendo Dios el que lo iba a dirigir y a llevarlo a la tierra prometida. Ahora es una nación política que tiene leyes políticas, que tiene una constitución política, pero Israel no nació así.
Israel nació con la constitución dada por Dios, y esa era la forma que ellos debían de regirse, y entonces el Señor los iba a bendecir. Amén, es su promesa. Pero bien, el tiempo pasó y las cosas han ido cambiando, todo cambia en esta vida, y a veces Dios también hace cambios dentro de su pueblo. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento, los cambios que vino haciendo. A medida que iba saliendo la necesidad del pueblo, el Señor iba abriendo como una puerta para que el pueblo tuviera, ¿verdad?, la libertad y no perdiera la bendición de Dios. Por ejemplo, se me viene a la memoria, ¿se acuerda de aquel hombre que tenía puras hijas? Cuando estaban repartiendo la tierra, las muchachas se quedaron sin tierra, porque a su padre murió, creo, antes que le tocara la porción que le iba a tocar como cabeza de familia, y murió. Y se quedaron las muchachas sin herencia de parte de Dios, porque Dios no le dio a las mujeres, le dio a los hombres. Entonces, ¿qué hace? Van las muchachas y le piden a Moisés que les concediera la herencia de su padre, porque no tenían dónde vivir ellas. Y entonces Moisés les dice: ok, ¿saben qué? Yo no decido. Qué hermoso es conocer a Dios, hermanos. Qué hermoso es saber, qué hermoso es no tomar decisiones por nuestras propias fuerzas o pensamientos o criterios, sino darle lugar a Dios. Moisés conocía la ordenanza de Dios, entonces él dice: ¿qué hago? Como hombre, pues sí, me compadezco porque no tienen dónde vivir, pero yo no puedo solucionar este problema. Tiene que ser aquel que nos repartió la herencia. Él es el que va a decidir qué hacemos aquí. Y le dice a las muchachas: ¿saben qué? Espérenme, vamos a consultarle al Señor. Y se fue Moisés y le consultó al Señor. Y sí, lo hizo el Señor. Dice: sí, dales la herencia de su padre, con la condición que se casen con los muchachos de la misma tribu de su padre. ¿Se da cuenta? Pero las muchachas podrían decir, ¿usted cree que dijeron: no, así no aceptamos? No, hombre, inmediatamente recibieron todo lo que el Señor les dio. Es importante, hermanos, aprender que lo que Dios nos da y la condición que ponga siempre será bendición para nuestra vida y lo mejor para nosotros, porque Él no tiene pensamientos de mal, sino de bien para todos nosotros. Bendito su nombre para siempre. Amén. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que aprender que la palabra de Dios, cuando hablamos de leyes y mandamientos, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mandamientos, tiene profecías, tiene advertencias, tiene leyes morales, tiene leyes civiles. Cómo debemos de comportarnos, cómo debe de comportarse la familia, cómo debemos de comportarnos como ciudadanos del país. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención, pero no vamos a profundizar en eso. Quiero avanzar. Aquí el Señor le da tres clases de leyes al pueblo de Israel: civiles, morales y religiosas. Son las tres leyes: civiles, morales y religiosas. Entonces, en esta última es la forma en que se construiría el templo y cómo los sacerdotes debían hacer la ceremonia. En ese capítulo 24 de Éxodo, usted va a encontrar al 25 y el 26, seguimos leyendo todas las instrucciones de la construcción del templo y los sacrificios y las ofrendas y cómo los sacerdotes debían de estar vestidos. Todo eso lo da Dios en su palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo, cuando se reuniera a adorar a Dios, llevara a cabo los pasos que el Señor le había dicho. A Dios no se le... Hoy en día nos reunimos, sabemos, hay hasta, ¿cómo se llaman hoy? Iglesias, discoteca, no sé cómo le llaman ahora. Ya hay en México, donde los jóvenes se van y se emborrachan, toman sus cervezas, y pues aparentemente parece que la iglesia, en vez de salir del mundo, se va metiendo el mundo a la iglesia. ¿Sí me entiende?
Entonces, ¿qué hace Dios? Establecer. ¿Para qué nos reunimos? Para aprender, para adorar y para establecer el culto a Dios. ¿De qué está hablando Dios en las leyes? Leyes civiles, morales y religiosas. Las religiosas tienen que ver con el culto a Dios, de la forma de adorar a Dios, de cómo debía de presentarse cada ofrenda y cómo debía de traerla, cómo debía de hacer el sacerdote para que fuera una ofrenda agradable a Dios. La iglesia hoy parece que todos nos queremos presentar como se nos antoje y ya no queremos asumir la responsabilidad de acudir a las reglas. Mis amados hermanos, la iglesia sigue siendo la iglesia. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia, y el orden que estableció en Israel es el orden que también quiere establecer dentro de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 9, 9, 10 y 10? Vea bien. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. A ver si ya entiende un poquito más ahí de qué está hablando. Está hablando del templo, del tabernáculo y de los sacrificios que ahí se presentaban. Cuando llegamos al verso 9, empieza diciendo, ¿qué dice? El cual es símbolo. ¿Cuál era símbolo? El tabernáculo era símbolo para el tiempo presente. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Jesús fue el templo del Dios viviente mientras estuvo aquí. Pero yéndose Jesús, ¿quién pasa a ejercer esa función? La iglesia. Veamos bien, Dios hace una reforma a la adoración en el culto, en el culto hacia Él. El tabernáculo estaba constituido el lugar santo y el lugar santísimo y los atrios. Allá en los atrios había un espacio para los hombres y un espacio para las mujeres. Si usted ha visto el tiempo que ellos se reúnen en el muro de lamentación, en el muro de los lamentos, los judíos no se reúnen con las mujeres. Hay una división. Las mujeres están adorando de este lado y los hombres están adorando al otro lado. ¿Por qué esa división? No es porque Dios no quisiera que se unieran, sino que en la ley la mujer es impura en unos días de su vida. ¿En qué días? Cuando está en su menstruación, es impura. Entonces los hombres, cuando la mujer está así, si la tocaban, se volvían impuros. Entonces por eso hay esa división en el culto religioso de Israel, para que las mujeres estén por allá y los hombres no se contaminen con aquellas que estén en ese periodo. Y por eso es que hay esa separación. Pero ahora bien, ahora vayamos al punto nuestro. Nosotros no podemos estar en esa misma condición. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una reforma en el culto, pero no una reforma de libertinaje, sino una reforma en la forma de adorar. La iglesia ya no adoramos como los judíos. Los judíos para venir a adorar a Dios no tenían que venir con las manos vacías, tenían que traer algo a la casa de Dios.
una ofrenda. Y si habían pecado, peor, tenían que traer las ofrendas. Ellos tenían que cumplir todas las ofrendas, traerlas al sacerdote. El sacerdote en el lugar santísimo, ahí se preparaba todo, se presentaba todo. Y en el lugar santísimo, una vez al año, se presentaba el sumo sacerdote para hacer la expiación de todo el pueblo de Israel, de toda la congregación, de todos sus pecados. Y de eso está hablando ahí. Aquello era sombra de lo que a nosotros ahora tenemos. Nosotros ya no estamos bajo la sombra. Nosotros estamos en el tiempo de la verdad revelada de Dios. Porque hoy nosotros tenemos el camino libre por la sangre de Cristo para entrar hasta el lugar santísimo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si puede. Esa es la reforma que Dios hizo con el nuevo pacto. Por eso dice acá, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Aquellos sacrificios, aunque eran los animalitos, tenían que cumplir con toda la exigencia de Dios, no podían hacer perfecto al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Por qué? Por la conciencia del hombre. Porque espiritualmente el Señor no había hecho una obra todavía en el corazón del hombre como lo ha hecho hoy en nosotros. ¿Dónde empieza el Señor la obra hoy en el ser humano? En el corazón. Ahí empieza, y a medida que nosotros vamos rindiéndole el corazón al Señor, Él va perfeccionando esa obra en nosotros. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Dice, al que practica ese culto, es decir, a los que están bajo la ley. Dios no hace, la ley no puede hacer perfecto al hombre. ¿Cómo es que el hombre es perfeccionado entonces? Por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Verso 10, ¿qué dice? Ya que consiste solo de comidas y ¿qué más? Y bebidas y de diversas hablaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reforma. ¿De qué? De todas las cosas. Dios hizo una reforma en su culto. ¿Cuándo la hizo? No estoy hablando de la reforma de Martín Lutero y ellos, no. Estoy hablando de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? De eso está hablando aquí. Porque Dios quiere bendecir al hombre y que el hombre regrese a Él. Es por eso que hoy el camino está abierto. El pecador viene a Jesús, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús y ya está listo para seguir con Jesús. ¿Sí me entiende? Hemos abusado de eso, sí, pero Dios sigue siendo fiel. Amén. ¿Qué es una reforma? Una modificación, un cambio, modificación de cosas con el fin de mejorar. ¿Cuál fue? ¿Por qué hizo el Señor ese cambio? Con el fin de mejorar, o que el hombre mejorara su relación con Dios. O sea, se la puso más fácil, pues, para que me entienda. A ver cuántos borreguitos tendríamos que matar por la vida que llevamos. Porque no podías escapar. El hombre no se podía escapar de matar el borreguito, o sea, de acuerdo a lo que Dios estableció. Pregunto, ¿cuánto cuesta un borreguito? Y acuérdense que no era cualquier borreguito. A ver cómo era. Sin defecto, el más hermoso, el más sano, el más limpio. El que no tuviera el ojo tuerto. El que tenía la patita quebrada. No. El que tenía un rasguño por las costillas, tampoco. Porque son los más baratos, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál pide Dios? El perfecto, el más caro si usted quiere. El mejor. Lo mejor es más caro, ¿no? Y tenía la libertad del hombre o la mujer o el hombre de escoger. Si no tenían su rebaño, en el templo habían allí seleccionados exclusivamente para eso. Y podían ir a pagar ahí. Y se acuerda, las cosas que compraba ahí en la basílica son más baratas que afuera o más caras allá adentro. Ah, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Entonces, así era en ese entonces. Le pregunto a usted ahora, ¿cuántos borreguitos tendría que matar al año? Y si no tenía la solvencia. Y si anhelaba la bendición de Dios. Por eso había quien compraba las tierras o quien las empeñaba, los esclavos y todo eso. Y en el año del jubileo, todos libres, todos devueltos. Pero al final volvían a quedar otra vez esclavos. Pero Dios hace una reforma y dice, ya no, esos guatemaltecos y mexicanos no, yo creo que no van a querer pagarme el borreguito, entonces mejor se las pongo más fácil. Voy a dar a Jesús en la cruz y solo tienen que creer en Él, que Él murió y resucitó al tercer día, y la sangre de Cristo les limpiará todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. La reforma de Dios para la iglesia, con el fin de mejorar su relación para con Dios. Dios está interesado en que usted y yo mantengamos una buena relación con Él. Si la iglesia andamos medio fríos, todos medio mundanos, es porque nosotros mismos queremos. Pero si nosotros nos apegamos a Dios, Dios ha hecho todo por nosotros. Amén. Eso es una reforma, ¿verdad? En otras palabras, es un Dios de amor y de misericordia también. Con respecto a la vida social, el pueblo tenía reglas y fundamentos que aún en estos días son aplicables no solamente para ellos, sino para la iglesia también. En la vida social, en la vida moral, esas leyes no han cambiado. Esas leyes siguen estando vigentes hasta hoy. En lo que cambió es en lo más difícil, en lo que tiene que ver la salvación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, verso 38 y 39. ¿De dónde se movía Dios en el antiguo tiempo? Primero se movía en el monte Sinaí, ¿verdad? Y luego, ¿dónde más? En el tabernáculo. ¿En qué lugar? Porque no era en todo el tabernáculo. Su gloria llenó el tabernáculo, pero Él tenía un lugar específico donde se glorificaba. En el lugar santísimo. Pero llegó el tiempo que Dios decidió ya no habitar ahí. Mateo capítulo 23, verso 38 y 39, ¿qué dice? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando está hablando esto, está hablando del templo de Jerusalén. Y cuando Él dice vuestra casa es dejada desierta, ¿a qué se está refiriendo? Jesús está hablando aquí. Y está diciendo, vuestra casa es dejada desierta. Por cuanto no me recibisteis, vuestra casa es dejada desierta. ¿A qué se refiere con eso? A la presencia, a la ausencia de la presencia de Dios en el templo y todo Jerusalén. O sea, Dios deja de habitar en el santo templo, en el templo de Salomón, el lugar santísimo, porque Israel no recibió a Jesús.
Cuando nosotros, mis amados hermanos, ofendemos a Dios y no reconocemos nuestras faltas, nos quedamos desiertos porque se constricta la presencia de Dios y como que Dios se aparta de nosotros. Ya no tenemos la misma libertad, ya no podemos cantar a Dios, ya no tenemos la misma libertad de orar. ¿Sabe por qué? Porque nos quedamos desiertos. Lo que hace que nuestra vida esté plena en Cristo es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que hace que tú puedas alabar a Dios con libertad es la presencia de Dios en tu vida. Pero el pecado nos separa de Dios, su presencia se aleja. O nosotros nos alejamos de su presencia. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y entonces nos quedamos desérticos. Ya no hay fluidez de vida eterna en nuestra vida. Ya no hay fluidez del Espíritu Santo. Ya no hay visión en el camino del Señor. Ya no hay amor. Empezamos a carecer de todas las cosas que provienen solamente de la unión del Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Bendito su nombre para siempre. Y eso se lleva a cabo a medida que nosotros nos consagramos para Dios. Porque una cosa es que gocemos con la bendición de Dios, ¿verdad? Que no nos abandona hasta ahí. Pero otra cosa es que su presencia esté con nosotros. Su promesa se cumple, su palabra se cumple, pero su presencia es otra cosa. A Moisés le dijo: mi ángel irá delante de ti. ¿Y qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, ¿qué tenemos como iglesia? ¿Por qué debemos de orar que no falte en este lugar? Porque esa no es una responsabilidad solo del pastor. Es una responsabilidad de los ministros, de los que nos congregamos, los ministros de alabanza, todos. Pedirle al Señor que la presencia de Dios esté en este lugar. Que cuando nos reunamos a adorarle, Él se mueve en este lugar. Y entonces van a ser bendecidos, vamos a ser bendecidos todos. Nuestros hijos van a ser bendecidos con las maestras, las alabanzas van a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está donde está la presencia de Dios. Allí hay gozo, hay vida, hay libertad espiritual. Dele gloria a Dios. Vemos una nación ahora y Dios está con esa nación porque Él no va a quebrantar su promesa a su siervo. Pero la presencia de Dios no está con ellos. No se vaya a confundir. Porque una cosa es que Dios te haga el milagro y otra cosa es que Él esté contigo. Porque según Israel está bajo la ley y no tienen templo, no hay lugar santísimo. ¿Y usted cree que la presencia de Dios iba a permitir eso? No. Pero sigamos, avancemos con el punto. Entonces Dios hizo una reforma en su culto en la iglesia. Hoy es tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. Vayamos avanzando. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, ¿verdad? ¿Y qué noticia a nosotros? Que nos acerquemos a Él. Él es la principal piedra del ángulo. Él es la piedra que da vida a todas las piedras que se acercan a Él. Y dice, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso es Jesús para Dios. Verso 5, ¿qué dice? Vosotros también como piedras vivas
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. ¿Qué es lo que estamos leyendo, hermanos? ¿Sí entendemos lo que estamos leyendo? ¿Dónde habitaba Dios? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero solamente había un hombre que una vez al año tenía el privilegio de entrar a ese lugar, y era el sumo sacerdote. Todos los demás en el atrio, y los sacerdotes en el lugar santo. Todos los que traían sus ofrendas en los atrios, en la puerta del lugar santo, ahí lo recibía el sacerdote. Y aquel se quedaba esperando allá en el atrio, a ver si su ofrenda era aceptable o agradable a Dios. Porque si la ofrenda era aceptable, agradable a Dios, era bendecido el que lo traía. Pero si la ofrenda no era agradable a Dios, había un grave problema. No había bendición, no había perdón, no había ninguna especie de bendición de Dios. Dios modifica eso y dice: ya no quiero que se queden esperando hasta allá. Yo presento la ofrenda a favor de todos. Y hoy todos pueden acercarse al trono de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo único que tienen que hacer la iglesia es que, como piedras que somos cada uno, acercarnos a la piedra viva, la que da vida, que es Jesús. Y juntamente con Jesús, en Jesús, formemos el templo espiritual donde se mueve Dios. ¿Me entiende? Que iglesia no es el edificio. Le llamamos templo, le llamamos iglesia. Y hay gente que defiende más un edificio, o un culto, una religión nada más. Y nos quedamos defendiendo dogmas. Y nos olvidamos de la verdad y de la realidad espiritual que Dios espera, de la verdadera adoración que Dios espera de nosotros. La verdadera adoración es que todos nos acerquemos a Jesús unidos como un solo cuerpo y edifiquemos la casa espiritual donde more, donde se mueva Dios, nuestro Padre Celestial. Dios quiere habitar en nuestras vidas. Dios quiere moverse con nosotros. ¿Me entiende? Pero a veces los mismos predicadores o ministros nos quedamos defendiendo dogmas. ¿Cuál es la diferencia entre un dogma y un mandamiento? El dogma es de hombre y divide. El mandamiento edifica y une, porque es de Dios. Y no es para la destrucción de nuestras vidas, es para la edificación de nuestras vidas en Cristo. Entonces dice acá: vosotros también, vosotros la iglesia, nosotros, los redimidos con la sangre de Cristo. ¿A dónde tenemos que acercarnos? Como piedras vivas, sed edificados. Usted tiene que edificar su vida, cada uno de nosotros, sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ahora salieron las nuevas revelaciones y sobre eso edificamos la vida muchas veces. No, hermanos, tenemos una directriz que seguir, y es la palabra de Dios. Amén.
¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Que edifiquemos su casa donde Él se mueva, donde Él habite. Por eso es necesario que te preocupes por tu vida. Porque no es lo mismo que digas yo soy cristiano, a que la gente vea que Dios está contigo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo que yo diga soy pastor, a que el Señor muestre los frutos que realmente lo soy. ¿Me entiende? Entonces dice, ¿para qué debemos de edificar una casa espiritual? ¿Para qué? ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Se presentaban ofrendas. Se hizo una reforma en el culto a Dios, sí, pero Él sigue esperando ofrendas. Él sigue esperando sacrificios, ya no de borregos, ahora de aquí, del corazón, de tu alma. Como diría el salmista, alma mía, alaba al Señor. Ese David no solamente presentaba borregos, él presentaba sacrificio de alabanza a Dios. Así tenemos que ser la iglesia. No solamente venir a la iglesia, sino que edificarnos como un templo de Dios, y al mismo tiempo presentarle mi ofrenda de incienso grato al Dios de los cielos mientras está el culto a nuestro Padre Celestial. Dale gloria a Dios. Pero a veces, ¿qué ofrenda estamos presentando? ¿De mal gusto? Y te pregunto, si a Dios aceptaría el borreguito quebrado de la patita o mocho de la oreja, ¿aceptaba? ¿Tú crees que una alabanza que no salga del corazón va a subir a la presencia de Dios? No, hermanos. ¿Tú crees que un corazón donde se mueve tanta cosa que no le agrada a Dios va a subir a la presencia de Dios? No nos confundamos. Ciertamente ya no hay que presentar sacrificios físicos de animales, pero el Señor sigue esperando la adoración en espíritu y en verdad, y de eso estamos hablando. Esa es la adoración que cada sacerdote de Dios tiene que presentar delante del Señor. Y hoy el sacerdote no solo es el pastor, dice que somos un real sacerdocio. Todos, hombres y mujeres, tenemos que preocuparnos que en la casa de Dios que somos nosotros haya una verdadera adoración, que suba la presencia de Dios y que Dios se manifieste. Bendito el nombre del Señor. Y entonces habrá liberación, entonces habrá sanidad, entonces habrá todo lo que Dios tiene para nosotros. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Aceptables a Dios. Tenemos que asegurarnos que el estar aquí en la casa de Dios es agradable para cada uno de nosotros. Ya dejemos de preocuparnos por los demás. Preocupémonos por nosotros mismos. Porque a veces nos estamos preocupando por filosofías más que por hacer la voluntad de Dios. Dios espera un sacrificio agradable en Cristo Jesús de todos nosotros. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, verso 19 y 20. Cumplir con los lineamientos de una denominación es fácil, hermanos. Pero llenar el estándar de Dios no es fácil.
Sin embargo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos entiende. Pero espera un corazón dispuesto, un hombre y una mujer dispuesta a ser una piedra que se una con Cristo. Amén. Juan 4:19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, ¿qué dice? Decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está hablando del culto a Dios, ¿verdad? De la adoración a Dios. La samaritana dice: Jesús, me parece que tú eres profeta. Entonces dime la verdad. Nuestros padres dijeron que aquí en el monte era correcto adorar. Y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén, porque allí está el templo y allí está el lugar santísimo, y ahí era el lugar correcto. Pero Jesús da la noticia y le dice: mujer, la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén, sino los que adoran al Padre, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es, dijo, cambió, estaba diciendo: hay una reforma anunciada en este momento. ¿Cuál es? Que ya no habrá un lugar especial, sino donde se reúnan 2 o 3, allí estaré yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. No tiene que ser en el monte, no tiene que ser en el templo. Donde quiera que se reúna un grupito de hombres y mujeres a adorarme en espíritu y en verdad, ahí estará el Señor. Bendito su nombre para siempre. Israel no podía ir a otro lugar, solo en el templo tenían que adorar. Y los samaritanos al monte. Pero llegó el día que Dios hizo la reforma para mejorar su adoración y su comunión con el hombre. Ahora Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Vayamos a ver qué dice el verso, gloria a Dios, el verso 23, ¿qué dice? Mas la hora viene, ¿y qué dice? Y ahora es. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es con sangre de borreguitos, ya no es con incienso, ahora es con verdadero corazón, con el alma del hombre. Es que debe de adorarse a Dios en espíritu y en verdad. Bendito su nombre para siempre. Eso quiere el Señor. Eso es lo que debemos de hacer la iglesia de Cristo. ¿Por qué busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero para que Él se mueva y se manifieste y esté con nosotros, nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. El propósito de Dios, de la iglesia, es habitar en la iglesia. ¿No sabéis que sois templo del Dios, de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? ¿Qué somos? Ojo, póngame atención, no solamente lo leamos, pensemos. ¿Qué pidió Dios para que se edificara el tabernáculo? ¿Qué pidió? Ofrendas. ¿Y qué más? Voluntarias. Dios no quiere un culto a la fuerza. Y esto va para todos nosotros los que servimos y todos los que estamos aquí. Dios no quiere un culto a la fuerza. En otras palabras, Dios no quiere nada a la fuerza.
¿Me entiendes? Dios anhela y desea que tú y yo nos acerquemos a Él con gozo, voluntariamente, con alegría, porque vamos a adorar a nuestro Dios. Durante la semana estuvimos ocupados en el trabajo, escuchando cada cosa, pero llegó el momento de que vamos a congregarnos como piedras vivas para presentar y ministrar los sacrificios propios delante de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Padre y Él quiere habitar con nosotros. Y donde hay un hombre, una mujer que le adora, allí habita Dios. Mire lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso que sigue, que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Wow. No podía acercarse cualquier persona al lugar del templo del tabernáculo si no traía la ofrenda. Si un hombre y una mujer pecaba y no traía ofrenda para el sacrificio, no se podía acercar. Ahora nos acercamos como queremos, por la gracia de Dios. Pero no es que Dios acepte que nos acerquemos como queramos, sino que nos está dando la oportunidad a ver si entendemos y recapacitamos que Él es santo y su santidad se debe de ver en el templo donde Él habita. Y ya no habita en este edificio, habita en tu corazón y en mi corazón, y en ti se debe de reflejar y en mí se debe de reflejar la santidad de Dios, porque Él es santo, perfecto. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero hemos caído en un acomodo espiritual. Por eso nuestros hijos están yendo fuera del camino del Señor, porque nos volvimos más dogmáticos que adoradores en espíritu y en verdad. Y no creas que solamente te pasa a ti, a veces a los pastores nos pasa también, que nos apegamos más a preceptos. Se nos olvida adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el templo de Dios es cual sois vosotros. ¿Qué es? ¿Te das cuenta por qué no deben de salir grosería de tu boca? ¿Te das cuenta por qué no debe de haber rencor ni pleitos allá en nuestro corazón? ¿Te das cuenta por qué debes de dejar que fluya el Espíritu Santo de Dios en tu vida y saque todo eso de nosotros? Porque allá en Isaías dice: mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha agravado para no oír. Pero son vuestras iniquidades, vuestros pecados los que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces la iglesia no es el edificio. El templo donde se movía Dios era en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Ahora ya no se mueve allá, ahora se mueve en la iglesia, porque su templo somos la iglesia. La reforma comenzó con el anuncio allá en Mateo capítulo 26. El Señor Jesús les dijo que iba a ir a la cruz y que iba a morir allá. Y termina y concluye cuando dice: consumado es. Juan 19:30. Hecho está. Se hizo el cambio, el culto y la adoración a Dios. ¿Por qué no se dan cuenta de esto aquellos que andan queriendo guardar el sábado? Porque el sábado era símbolo del descanso espiritual en Cristo Jesús. Vaya conmigo y terminamos aquí, 2 de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Yo me regocijo cuando en el aeropuerto me encuentro a los judíos con su kipá. Y ellos siempre tienen muchos hijos y ahí van sus niños con su kipá.
los varones. Y las niñas son distinguidas también entre todos los no judíos. Son distintos. La iglesia tendríamos que ser mejor que ellos, porque ellos todavía están en la sombra y nosotros estamos en la luz. Vuestras cartas sois vosotras, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Oiga bien, ¿a qué está haciendo alusión Pablo aquí? Allá en Jeremías el Señor dijo que su palabra la iba a escribir en nuestros corazones. ¿A qué nos congregamos? A adorar a Dios y a escuchar su palabra. ¿Y la palabra dónde debe de estarse escribiendo cada día? En nuestros corazones. El domingo hablé de la palabra arraigada en el corazón del hombre. Y el domingo vamos a hablar de los frutos de la palabra en el corazón del hombre. Veamos qué dice acá. Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3, ¿qué dice? Nuestras cartas, siendo manifiesto que sois cartas de ¿quién? Wow. Debe de ser manifiesto que Cristo mora aquí, que Cristo vive en tu corazón, que Cristo se mueve contigo, que tú eres templo y morada del Espíritu de Dios mismo. Los hombres deben de darse cuenta, no los hermanos de la iglesia, todos los hombres. Pero hoy es difícil distinguir a un hermano, a una hermana en medio de los inconversos, porque nos parecemos mucho. Y el deseo de Dios es que su gloria se muestre en nosotros, que nosotros reflejemos su gloria. Bendito el nombre del Señor. Así como el judío se distingue. ¿Por qué se distingue? Trae su kipá, trae su vestimenta. Por eso se distingue que es un hombre o una mujer practicante de la religión establecida por Dios. Y nosotros, que el mismo Dios vive, mora en nuestros corazones, no hay diferencia. ¿Qué iglesia somos? ¿Somos la iglesia de Cristo o somos parte de la iglesia del anticristo? Que se vea Cristo en nosotros entonces. Que se vea Cristo en nosotros entonces. Porque el anticristo tiene iglesia también. Y tiene Biblia. Pero la iglesia de Cristo no solamente tiene Biblia, la iglesia de Cristo se ve Cristo en ella. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Por qué José se distinguía en medio del pueblo de Egipto? No se distinguía Josué en medio del pueblo de Egipto. Todavía no estaba la ley, todavía no estaba el templo. Pero él se distinguía en medio del pueblo de Egipto, porque lo que él tocaba era prosperado. Y los egipcios decían: ¿qué tiene este? Que todo lo que toca lo ponemos, lo metemos a la cárcel y allá es prosperado también. Es que donde está el Dios de los cielos con un hombre y una mujer, no importa la condición o el lugar geográfico donde se encuentre, Dios está con él. Y ahí el Señor lo hace levantar para que su nombre sea glorificado. Iglesia amada, entendamos que Dios mora con nosotros y que tenemos que presentar sacrificios a nuestro Dios y que tenemos que Cristo reflejarlo en nuestras vidas. Entendamos esa parte, porque de lo contrario no iremos al reino de los cielos.
Jesús espera que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad, y que presentemos nuestros sacrificios espirituales a Dios cada mañana, cada día, cada vez que nos reunamos acá. Vengamos con el corazón dispuesto a adorar a nuestro Dios. Que si viene un hermano necesitado, la presencia de Dios lo va a inundar y va a salir bendecido. Que si viene una persona con necesidad, el Señor se encargará de restaurarlo cuando su presencia esté en medio de la iglesia. Que nada ni nadie te robe la bendición de presentar tu propio sacrificio espiritual a Dios. Hay aflicciones, hay penas, hay necesidades, pero ni esas cosas no deben de robar la bendición de presentar nuestro sacrificio espiritual a Dios. Si vienes cargado, dobla tus rodillas en el altar y clama a Dios, y Dios te responderá y te fortalecerá. Y cuando llegue el momento de adorar a Dios, adorémosle, porque somos el templo espiritual de Dios.